Estela Mari Ferrarese, buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por recibirnos a esta hora. Buenas noches, Sergio, un gusto conversar con usted y con la audiencia. Estela, es formidable esta posibilidad de recorrer la antigüedad a través de las costumbres y los juegos y sobre todo a partir de esta investigación sobre un elemento encontrado en una cueva cerca de Las Lajas, ¿verdad? Sí, el doctor Jorge Fernández en la década del 70 del siglo pasado hizo la excavación de lo que se llama la cueva Aichol y tiene registros poblacionales de 7.000 años hasta el 1660, 1620, 30, más o menos. O sea, distintas capas que fue habiendo población aparentemente cuando se bajaba de lo que podemos conocer hoy como la veranada a la invernada, o sea, de la alta montaña a la meseta. Claro, de los elementos que hemos conocido han sido fruto de las investigaciones científicas, hay uno que creo es el elemento central de la investigación y del libro que gentilmente usted nos acercó, ¿no? Estudio etnolúdico del dado hallado en la cueva de Aichol y del uso del tiempo libre en ese contexto, provincia del Neuquén. Estela Sí. Maris, el centro de investigación de ese dado me imagino que la habrá apasionado. Sí, fueron muchos años de trabajo porque, bueno, no era una pieza que estaba acá en este momento y un juego que se podía palpar ahora, Claro, sino que era y caminar hacia atrás en la historia, y para eso hay que buscar distintas bases científicas e incluso con la indicación que escribo en el libro, en una de las últimas cartas que el doctor Fernández me escribe, en realidad eran email, ya empezábamos a usar el email, donde él me dice que no descarta ninguna duda de que viene de la región andina nuclear, de la cual o sea que estamos hablando de lo que sería la zona del Cusco, toda la zona inca. claro, o sea, el territorio incaico que podía llegar hasta el norte neuquino, allí tendríamos un elemento que puede dar testimonio de ello, ¿verdad? Claro, el dado hallado en Aichol probablemente lo obtuvo la población como intercambio ya en lo que sería la época histórica en el 1600, pero posiblemente ese juego se considera que se viene jugando tal vez antes de los incas, porque este trabajo mío está basado en bibliografía de personas que actualmente estudian el tema y que se mantiene ese juego en Bolivia, Perú y Ecuador, y otra bibliografía más antigua de personas que no ya han fallecido, o sea, otros investigadores. Claro. Y entre los investigadores, yo le digo mi bibliografía viva. El año pasado tomé contacto con ellos, que hicimos un conversatorio a nivel internacional, porque era la era que no se podía uno encontrar a través de Zoom, y surge otra posibilidad ahora, que ahí en el libro cuento que en una zona de Ecuador, en ese juego también se usan unas semillas rojas y negras, y aparentemente podríamos ir más atrás hacia los chipchas, que los incas lo hubieran aprendido y lo fueron modificando. Claro. Entonces, de ahí puede haber ido bajando y, como usted dice, por el norte de Neuquén en el intercambio, llegó y probablemente la población, que es la que ha fallecido ahí, se considera que entró en la cueva tapada por un temporal de nieve y han quedado ahí. Tenía Claro. esa pieza que seguramente la usaban para jugar, para entretenerse mientras estaban en la veranada y en la invernada. Claro. Estela, ¿qué características tiene este dado encontrado allí en la cueva de Aichol? Bueno, en palabras del
arqueólogo Vítrico, que forma parte del equipo de trabajo actualmente, sería una pirámide trunca. Ajá. Hay variantes, como usted puede haber visto, y le podemos contar a la audiencia que hay pirámides truncas, o sea que la parte de arriba sería cortada al ras, y hay otras que terminan en punta como si fuera un volcán, como el Lanín, por ejemplo. Termina Claro. De en 4 punta. lados. Hay de 4 lados, hay de 5 lados. Ajá. 5 lados. Por eso el nombre Pichka del juego significa 5. Y como nosotros hacemos adaptación de una palabra, por ejemplo, voy a decir, en Italia le dicen calcio al fútbol, nosotros le decimos fútbol. Bueno, el pueblo mapuche cuando lo aprende, en el límite sería en la zona de Concepción, Chile, le pone quechu, 5. Claro. ¿Y cada uno de esos lados tenía algún elemento distintivo? ¿Tenía cómo identificar cada uno de los lados? Sí, el dado de Aichol tiene huequitos hechos, de lo que sería piedra pómez, tiene huecos hechos y los han pintado con rojo. Entonces, según cómo caía, se contaba, tiene de un lado el 3, del otro el 2, del otro el 4, del otro el 5, así. Y según cómo caía, se iba contando. Estela Maris, bueno, al encontrar esta pieza, me imagino que la investigación se orienta a ver cómo era el juego, ¿no? Qué significado tenía y cómo se jugaba en esa época. Sí, el juego aún se conserva como con 2 variantes, por ejemplo en Ecuador, que fue lo que encontramos como un ritual de velorio, con un dado que ha sido modificado, que estamos estudiando por qué ha sido modificado, es un hueso ya hueco. Después, todo lo que es la extensión de Cusco para aquí fue sufriendo algunas modificaciones y los tableros van variando, pero por lo general en la parte de acá se jugó en forma de juego de azar y juego de recreación. Los niños, según lo que contaba hacia 1968, en los registros que hallé, don Tomás y cual, lo jugaban de niños como forma recreativa, y los adultos lo jugaban como timba, como si se timbea hoy. Claro, ya con apuestas y todo. Exacto, como un juego de azar. Y los tableros varían. En el caso del pueblo Aoniken, que fue encontrado, es circular, que está dividido en 4 partes con distintos casilleros y se va avanzando. Varía la forma de juego de un lado a otro. Por ejemplo, en la mina de San Luis, que lo trajeron los incas, porque observe que todos los detalles que fueron incluso por la ruta del oro, o sea, en el norte hay registros que los hizo don Gregorio Álvarez, que toma a Goyenechea, que se jugaba por pepitas de oro. Claro, ese era el elemento de la apuesta para el juego de dados y otros juegos, ¿verdad? Sí, hay en la cueva de Aichol, si hace referencia a eso, se encontraron cuerpos esferulíticos que como estaban cerca del cuerpo de un niño, pensamos que podrían ser los originarios juegos que dieron lugar al juego de bolita, pero son de canto rodado. Claro. Y otros juegos que se hacían de apuestas, sí, la mayoría de las personas adultas jugaban por apuestas. Claro, eran juegos que seguramente se hacían en ronda, en encuentros, o como usted decía, por allí para refugiarse en alguna cueva ante un temporal, ¿verdad? Claro, yo creo que las familias lo harían en forma recreativa y después habría una parte de que se juntarían, la mayoría de los registros señala que lo jugaban los hombres, acá en esta zona como un sistema de apuesta. Probablemente las mujeres también lo deben haber jugado en forma de diversión y de apuesta, y debe haber juegos mixtos. Pero sí, se jugaba en reuniones para apostar, se juntaban y apostaban.
Claro. Estela Maris, bueno, investigar este elemento, este hallazgo en el norte neuquino seguramente le habrá permitido comunicarse, encontrarse con otros investigadores, investigadoras del resto de América y así ir enlazando este conocimiento de cómo era la actividad lúdica de los pueblos originarios, ¿verdad? Sí. Por eso, cuando recién le narré esto de que sería la bibliografía viva, bueno, a raíz de este libro me atreví a contactar con los distintos investigadores. Todos ellos respondieron en su momento positivamente. Hicimos un encuentro en noviembre del 2020, que está publicado en el YouTube del museo, y de esa propuesta surgió un libro que está en prensa en este momento en España, porque se ofreció a editarlo una asociación, La Tanguilla de Aranda del Duero, porque les impactó cuando estuvieron en lo que se llamó el conversatorio. Entonces, la segunda etapa se llama algo así como los juegos antiguos y contemporáneos de América del Sur, porque a raíz de este juego, sobre todo en el Museo Pachacamac, en Perú, empezaron el doctor Rommel y la doctora Denise, empezaron a observar, diríamos con otros ojos, piezas que había en el depósito. Y bueno, lo mismo sucedió, hicimos con Vitri en Salta, y entonces como que ahora se está observando y aparecieron otros juegos. Claro. Claro, porque en la medida en que se va profundizando y compartiendo en la investigación, el conocimiento, me imagino que se van llenando esos casilleros que quedan allí vacíos, ¿no? Completando más información, aportando cada uno desde cada región lo que va averiguando, ¿no? Claro, eso es lo que, un poco lo que se hizo, y en este momento se va a publicar porque como que se actualizó la investigación de todos estos investigadores, por ejemplo, Uribe y Castro en Chile, revalorizaron su propia investigación. Entonces también, por ejemplo, el caso de Frank Salomón, que él lo estudia actualmente, el juego en una zona de Huarochirí, en Perú. Entonces como que ahora se va ampliando porque van a ir sumando otros juegos, entonces como que vamos a ir conociendo más juegos que hubo en una época en América, y que posiblemente se puedan volver a jugar. Nosotros en el museo estamos proponiendo que todos los que son los juegos que tenían la dualidad recreativa o azar, las personas que vengan lo pueden practicar, lo enseñamos, claro, y se pueden jugar. Claro, les recuerdo a la audiencia que Estela Maris Ferrarese es quien tiene a su cargo, quien ha creado el Museo del Juguete Étnico, el El Cucén, aquí en Neuquén Capital. Estela Maris, yo no quiero perder la oportunidad de charlar sobre qué otros juegos se han descubierto en nuestros pueblos originarios, ya sea para entretenimiento, diversión o también para este tipo de apuestas o de competencias, ¿no? entre la gente, entre los pueblos. Sí, bueno, podemos citar, por ejemplo, el más conocido acá es el palín, después está el polqué, que es similar pero no tan igual, del pueblo Com. Después, bueno, la variación que hicieron los tehuelche de los naipes europeos, que los hicieron en cuero, que se exhiben, un grupo de ellos se exhiben en Bariloche, en el Museo Bariloche. Después distintos juegos con pelota, por ejemplo en la zona de Puerto Saavedra, que hay cochayuyo, la pelota se hacía con cochayuyo, en el Museo de la Araucanía se puede ver una pelota. Y hemos encontrado variedad de juegos, no solo en el mundo andino. Los del mundo andino se están empezando ahora a revisar, como les decía, por las piezas que han aparecido, sobre todo en la zona del Cusco, en distintas excavaciones que está realizando uno de los investigadores que no es parte de mi bibliografía, pero se interesó y ahora se sumó al grupo, que es el doctor Valdés, que es de Canadá, pero él hace su trabajo arqueológico en Perú, y bueno, acaban de aparecer más piezas. El tema
con la antigüedad hacia el presente, o del presente hacia el pasado, es que hay piezas, por ejemplo, que si fueron hechas con materiales perecederos, como hay un juego, o un juguete en realidad que es del pueblo tupí guaraní que se hace con la chala del maíz, eso lamentablemente se desaparece, tienes lo que llamamos un juego de estación o un juego efímero. Claro, claro. Pero hay variedad, hay un juego que está en toda la Amazonía que se llama Chotanca o Chotari, que es de los Ayaninca, que estamos hablando del límite entre Perú y Ecuador, todo lo que es Amazonas, que es un juego infantil que se hace con una pelota. Lo voy a relacionar para que la gente se lo imagine, sería una pelota de bádminton, pero hecha con chala de maíz, rellena con la barba del choclo y le colocan plumas. Ajá. Se juega con la mano y no hay que dejarla caer. Claro, juegos similares o que fueron el origen de algunos otros juegos que conocemos ahora, ¿no? Como usted decía, el bádminton, también el hockey, ¿no? El palín es parecido al hockey, tal vez algún antecedente del fútbol, los dados, como usted mencionaba, ¿no? Sí, el hockey en realidad, la corona inglesa, o los soldados ingleses se lo robaron a los sumerios, a los persas, sería lo que es hoy Irán. Ese juego se jugaba con dos variantes. En el libro El Sembrador número 3 mío narro eso. Imagínense un grupo de personas que tienen dinero y tienen posibilidad de comprar caballo, lo juegan con el bastón y caballo que hoy deriva en el polo. Claro. Y los que no tienen dinero lo juegan a pie y deriva en el hockey, que en realidad se llama pole, P-O-O-L-E, y el imperio inglés lo toma y lo que hacen es publicar los reglamentos que existían. Lo mismo el bádminton lleva el nombre del conde de Badminton, porque él lo que hace, lo ve en la India, y lo que hace es copiarlo, lo mismo el cricket, que en realidad es un antiguo juego hindú. Y los dados que nosotros conocemos como españoles son de origen árabe, básicamente. Claro. Los dados de 6 caras que conocemos. Y así en el mundo hay juegos, por ejemplo, hay un juego que yo insisto que es de estrategia de caza, que el pueblo mapuche lo llama comicán, la yagua le llama el pueblo chiriguano, que es un tablero, pero si uno mira y revisa los relatos de las últimas incluso personas aóniquen que han estado hablando hace años con Ana María Guerre, una arqueóloga que trabajaba en la zona de Santa Cruz, como ellos rodeaban a los guanacos, y usted mira y practica el juego y dice, este juego surgió de una estrategia de caza. Claro. Y creo que muchos juegos deben haber surgido así, de enseñar algo, y después, cuando la vida se fue modificando, cambió, porque el pueblo aóniquen en un momento pasa a usar el caballo, entonces ya no tiene que hacer ese sistema de andar corriendo con los perros a los guanacos y rodeándolo. Y así creo que hoy por hoy este tema también interesó a todo un grupo de especialistas que estudian juegos de tablero en Eurasia, y estamos intercambiando con ellos para ver si hay similitudes, y en realidad no hay, ellos no lo conocen este juego. Qué formidable. Qué formidable, Estela, reconstruir la vida, las costumbres, los hábitos de los pueblos tan antiguos a través del juego, ¿no? Porque lo que permite es eso, ingresar y reconstruir a una población desde distintos lugares, lo hace la paleontología, la arqueología, otras ciencias, pero en este caso entrar a las costumbres de esos pueblos a través del juego. Es que es la parte a veces que más despreció la arqueología, y por suerte ahora está mirando, y el ser humano siempre que hemos podido hemos jugado. Claro. Siempre, por eso también en el libro abordo el uso del tiempo libre. O sea, a mí siempre, cuando empecé en el año 82 a investigar sobre los juegos, porque consideraba que estando en zonas donde había población indígena tenía que conocer sus juegos y enseñarlos, siempre me intrigó, y por eso terminé abordando este trabajo desde la etnografía. ¿Qué hacían en el tiempo libre? Que es una pregunta. Bueno, ¿qué hacían? Claro. Entonces, bueno,
uno puede observar que a través incluso de las piezas, y en eso me ayudaron arqueólogos como la Giglia, que era del Museo de San Rafael, o sea, había actividades como por ejemplo hacer un collar, pintar, también hacer el dado, pero también estaba el juego. También por otro lado se han encontrado, en el lado de Punta Arenas, se han encontrado flautas de hueso de los Aoni, que entonces quiere decir que también hacían música. Entonces, claro. el tiempo libre, ¿cómo se usaba? A mí claro. El deporte, lo lúdico, lo cultural, lo artístico, todo esto conforma piezas para poder reconstruir cómo era la vida en esa época. Las últimas dos preguntitas. Estela, aquí Eduardo Ponce desde Comodoro Rivadavia pregunta cómo se puede conseguir este libro. Y que se conecten conmigo a través de el Facebook de Museo Étnico y entre paréntesis del juguete o usted que tiene mi teléfono celular, envíeselo. Bien. Está por salir a la venta por internet, pero todavía en eso nosotros somos bastante ignorantes, entonces estamos tratando de que nos ayuden. Está bien, no hay problema, le vamos a dar una mano, por supuesto, con muchísimo gusto. Estela, bueno, réplicas y explicaciones de este tipo de juegos tenemos aquí en Neuquén, en el museo, ¿verdad? En el Museo del Juguete Étnico Alel Kusen. Sí, en el museo hay una vitrina exclusiva que se exhiben las piezas que logramos hacer el equipo de trabajo que están en exhibición permanente. La pieza posiblemente esté guardada en algún lugar en el Museo Gregorio Álvarez, no la Casa Museo de Don Gregorio, el Museo Gregorio Álvarez, que es donde están la mayoría de las piezas halladas por Fernández en la cueva de Aichol. Hace varios años estamos esperando la autorización para poder colaborar en la búsqueda, porque es una pieza tan pequeña que puede pasar desapercibido. Y hace unos años el museólogo que estaba allí, el licenciado Laurín, me ayudó a ver y él encontró los cuerpos esferulíticos, algunos que eran pequeños, son pequeños. Entonces, claro, son objetos que el juguete ha pasado muy desapercibido en la arqueología. Yo no soy arqueóloga, eso lo aclaro. Yo soy profesora de educación física con formación de posgrado y doctorado, formación en etnografía, pero no soy antropóloga, pero empecé en este tema en el año 82, lo aclaro porque no lo soy, sería una falta de respeto atribuirme un título que no tengo. Pero se rescata y valora lo que es su pasión por investigar estos temas, por comunicarse con otra gente, por sumar conocimientos de otras regiones. Estela Mari Ferrarese, siempre es un placer encontrarla, charlar de estos temas. A lo largo del año esperemos que podamos tener alguna otra conversación, ¿le parece? Cómo no, muchas gracias y a disposición, y el museo está abierto acá en el oeste de la ciudad para quienes lo quieran visitar y conocer más juegos del mundo. Muchísimas gracias, un placer, ¿eh? Gracias a usted, un placer y un saludo a la audiencia. Ahí estábamos hablando con Estela Mari Ferrarese, reconstruyendo los hábitos, las costumbres de nuestros pueblos originarios a través del juego.